Estás escuchando Leyendas de Terror. Hoy te cuento esta historia que me llegó. La familia Gutiérrez estaba emocionada cuando se mudaron a su nueva casa. Era una hermosa mansión de un estilo clásico, con un amplio jardín y suficientes habitaciones para cada uno de los miembros de la familia. Esteban, el padre, había conseguido un buen trato en una subasta. Aunque le extrañó que no hubiera otros postores interesados en una propiedad que parecía tan atractiva. Sin embargo, decidió no darle muchas vueltas al asunto. Era la casa perfecta para él, su esposa Claudia y sus dos hijos, Diego y Sofía. La casa estaba casi en perfecto estado, salvo por algunas habitaciones que necesitaban un poco de renovación. Lo único que llamaba la atención era la cantidad de espejos que había en ella. Había uno en cada habitación, algunos de ellos viejos y con marcos grabados que parecían sacados de otra época. En el salón principal colgaba un enorme espejo de cuerpo entero con un marco de madera tallada. Cuando la familia lo vio, se sorprendieron por su belleza y detalle, pero no le dieron mayor importancia. Desde el primer día, Sofía, la hija menor, se sintió incómoda con los espejos. Le pareció que siempre había algo extraño en ellos, como si los reflejos fueran demasiado reales, demasiado profundos. Intentó explicárselo a sus padres, pero ellos lo atribuyeron a la imaginación de una niña de 9 años. Solo son espejos, le decían. Nada de qué preocuparse. Pero Sofía no podía evitar sentir un escalofrío cada vez que pasaba frente a uno. La primera noche en la casa transcurrió con normalidad. Sin embargo, las cosas comenzaron a ponerse raras al día siguiente. Claudia estaba en la cocina cuando notó que el espejo del pasillo, el que daba justo frente a la cocina, parecía reflejar algo que no debía estar ahí. Se acercó lentamente, observando con atención. Al principio pensó que era solo su imaginación, pero cuando se acercó lo suficiente, vio algo que la hizo dar un paso atrás. En el reflejo, detrás de ella, había una figura que no estaba en la cocina. Era una silueta borrosa, como una sombra, que parecía moverse por sí sola. Claudia se giró rápidamente, pero la cocina estaba vacía. Volvió a mirar el espejo y la figura ya no estaba. Intentó convencerse de que solo había sido un truco de la luz o el reflejo de algo desde la ventana, pero no pudo sacudirse la sensación de que algo la estaba observando. Esa noche, Diego, el hijo mayor, de 15 años, estaba en su habitación jugando videojuegos. La habitación tenía un espejo en una de las paredes, un espejo grande y antiguo, con un marco que parecía hecho a mano. Diego nunca le había prestado atención hasta esa noche. En medio de su partida, algo en el espejo captó su atención. Era como si el reflejo se moviera con un ligero retraso, una fracción de segundo después de que él lo hiciera. Curioso, se levantó y se acercó al espejo. Se miró a sí mismo y movió una mano lentamente. Su reflejo lo siguió, pero algo en el movimiento le pareció extraño, casi antinatural. De repente, el reflejo dejó de moverse. Diego parpadeó y dio un paso atrás, pero su reflejo permaneció inmóvil, mirándolo fijamente con una expresión que no era la suya. Diego se quedó helado. No podía ser real. Tenía que ser una ilusión.
pero cuando alzó una mano para tocar el espejo, su reflejo hizo lo mismo, aunque con un movimiento distinto, como si tuviera voluntad propia. Al tocar la superficie del espejo, sintió un frío intenso, como si el cristal no fuera un simple vidrio, sino una superficie líquida y helada. De repente, el reflejo de Diego sonrió, una sonrisa torcida y siniestra que hizo temblar. Dio un paso atrás, aterrorizado, y el reflejo lo imitó, aunque con un retraso extraño, como si estuviera disfrutando de la situación. Diego salió corriendo de la habitación y fue a buscar a sus padres. Esteban y Claudia intentaron calmar a Diego, atribuyendo su comportamiento a una pesadilla o un malentendido. Pero cuando Diego los llevó al espejo para mostrarles lo que había visto, no había nada fuera de lo común. El reflejo era normal, aunque Diego insistía en que algo estaba mal. A pesar de todo, los padres decidieron vigilar la situación, aunque sin darle demasiada importancia. Los días pasaron y las cosas empezaron a volverse más inquietantes. Cada miembro de la familia comenzó a experimentar cosas extrañas con los espejos. Claudia veía sombras que se movían por las esquinas del reflejo, figuras que no estaban en la habitación. Esteban notaba que a veces, cuando se miraba en el espejo, sus ojos parecían diferentes, más oscuros y vacíos. Sofía seguía diciendo que los espejos eran malos y que debían cubrirlos, pero nadie le hizo caso. Una noche, Sofía se despertó al escuchar un ruido que provenía del pasillo. Se levantó de la cama y salió de su habitación. El pasillo estaba oscuro, pero el espejo al final de él brillaba con una luz tenue. Sofía se acercó, hipnotizada por el reflejo, y vio una figura que se parecía a ella, pero no era ella. La figura la miraba con ojos fijos y sin parpadear. Sofía extendió una mano hacia el espejo y la figura hizo lo mismo. Pero justo antes de que sus dedos tocaran el cristal, la figura en el espejo sonrió. Fue una sonrisa malévola que no pertenecía a una niña. Sofía gritó y retrocedió, despertando a toda la casa. Sus padres corrieron hacia ella y la encontraron en el pasillo, temblando y señalando el espejo. Pero cuando lo miraron, solo vieron sus propios reflejos, normales y silenciosos. Esteban decidió que ya era suficiente. Tomó una manta y cubrió el espejo, intentando tranquilizar a Sofía. A la mañana siguiente, Esteban decidió investigar un poco sobre la casa y los espejos. Se dirigió al ático, donde encontró una caja de documentos antiguos. Entre papeles y objetos viejos, encontró un diario. Pertenecía al antiguo dueño de la casa, un tal señor Fernández. Al leerlo, Esteban sintió un miedo tremendo. El diario hablaba de los espejos, de cómo Fernández los había traído de diferentes partes del mundo. Decía que los espejos no eran simples objetos, sino puertas a otra dimensión. Un lugar oscuro donde los reflejos no eran solo reflejos, sino seres con conciencia propia, esperando la oportunidad para cruzar al otro lado. Los espejos están malditos, decía el diario. Han intentado cruzar muchas veces. No podemos dejar que lo hagan. Si alguna vez los espejos empiezan a actuar por su cuenta, será demasiado tarde. Esteban dejó caer el diario. Miró alrededor, sintiéndose observado. Los espejos en la casa no eran solo objetos inanimados, eran algo más, algo que estaba consciente de ellos y que los estaba acechando desde el otro lado. Corrió al salón y empezó a cubrir los espejos con mantas, intentando proteger a su familia. Pero cuando llegó al gran espejo del salón principal, se detuvo. Algo en el reflejo lo hizo quedarse quieto.
No veía su reflejo, sino algo diferente, una figura que lo observaba desde el otro lado del cristal. La figura se movió, alzando una mano como si quisiera tocar la superficie. Esteban retrocedió, pero era demasiado tarde. La figura sonrió y dio un paso adelante, atravesando el espejo. La habitación se llenó de un frío antinatural y la figura salió del espejo, tomando forma en el mundo real. Era una versión distorsionada de Esteban, con ojos vacíos y una sonrisa perversa. Antes de que pudiera reaccionar, la figura lo empujó hacia el espejo. Esteban sintió que caía hacia atrás, como si hubiera sido absorbido por el cristal. La superficie del espejo se onduló como agua y en un instante Esteban estaba atrapado en el otro lado. Dentro del espejo, Esteban gritó, pero nadie podía escucharlo. Miró hacia afuera y vio cómo su doble tomaba su lugar en el mundo real. Claudia y los niños entraron al salón y vieron a Esteban de pie junto al espejo. No notaron nada extraño, pero Esteban, desde el otro lado, los observaba con horror. Intentó golpear la superficie, llamar su atención, pero sus manos se hundieron en la oscuridad líquida del espejo. Era como estar atrapado en un pozo sin fondo, donde las sombras lo rodeaban, susurrando y riéndose en la penumbra. Día tras día, la familia vivía con el doble de Esteban, sin darse cuenta del cambio. El nuevo Esteban era diferente, más frío, más distante. Los espejos de la casa estaban cubiertos, pero él los destapó, uno por uno, diciendo que no había nada que temer. Los demás miembros de la familia comenzaron a ver cosas. Sus propios reflejos cambiaban, distorsionándose en algo que no podían comprender. Una noche, Claudia vio a su reflejo sonreírle de una forma que nunca había visto. Y entonces comprendió demasiado tarde lo que estaba sucediendo. Los espejos eran puertas y algo del otro lado había cruzado. Había tomado sus lugares y estaba esperando el momento para arrastrarlos a todos a la oscuridad. La casa se volvió un lugar de pesadillas, donde los reflejos no eran lo que parecían. Y desde el otro lado, Esteban y los otros atrapados solo podían mirar, gritar sin que nadie los escuchara, mientras los seres del espejo tomaban sus vidas y con una sonrisa torcida en sus rostros, satisfechos con su nueva existencia, disfrutaban en este lado de la realidad. Cuéntame qué te pareció esta historia y mándame la tuya para contarla en este espacio. Por ahora pasemos a la siguiente.